con el tema del modelo de intervención tanatológica. Ya vimos lo que son los protagonistas en el escenario de la enfermedad y la muerte: el enfermo, la familia, el cuidador y el equipo de salud. Pero ahora, ¿cuál es el ABC? ¿Cuál es el modelo que el Centro de Salud Emocional te va a presentar para que tú tengas una mayor visión y conocimiento de cómo se maneja el modelo tanatológico en este diplomado que estás cursando? Entonces, tenemos aquí a los 4 protagonistas, y estos son los pasos que vamos a aprender en esta clase, en este momento de aula, ¿sí? En donde vamos a ser muy específicos, ¿sí? Aquí tenemos primero, vamos con el enfermo. Los datos generales del enfermo son opcionales. Si tú eres médico, si tú eres enfermera, eres trabajador social, pues, también psicólogo, también que trabajas en algunas terapias alternativas, tendrás tu propio formato de los datos generales de tu paciente, que incluyen el nombre, el lugar, etc. ¿Verdad? Ahora, aquí también, pues este es opcional. Si tú eres psicólogo, pues obviamente te vas a basar en el familiograma, que te va a ayudar muchísimo para poder entender el concepto general del problema, ¿sí? Nos vamos de lo general, que es el caso, a lo particular, que es lo que vamos a ver separadamente en este modelo. En el familiograma podrían entrar los perfiles de la familia que también vimos en una de las cápsulas, ¿verdad? Algo importantísimo en el enfermo es saber qué tipo de enfermedad padece. ¿Por qué es tan importante? Pues porque todas las enfermedades tienen sus propias situaciones somáticas. Cada enfermedad tiene un proceso diferente, y estamos hablando de que no vamos a ver en el enfermo la enfermedad, sino al enfermo, porque cada enfermo va a vivir su enfermedad de diferente forma. Pero si, por ejemplo, nos dicen que la enfermedad que tiene nuestro paciente es un cáncer, ¿sí? Eso nos lleva a tener que investigar profundamente qué es el cáncer, y si lo tiene en determinada parte del cuerpo, bueno, qué representa, qué probablemente puede pasar. Por ejemplo, en un cáncer de mama, pues vamos a entender que probablemente a la paciente le extraigan un seno o ambos senos, y ahí vamos a empezar a sumar pérdidas. No solamente es la enfermedad del cáncer, sino también va a tener la pérdida de un miembro de su cuerpo. Por eso es tan importante saber la enfermedad que padece el paciente. Factores históricos. Estos factores se refieren a qué hubo en la historia del paciente, si ha habido cáncer anteriormente, si ha estado hospitalizado en alguna etapa de su vida, porque todo lo que se refiere a la hospitalización genera traumas en las personas, y es muy importante saber a qué nos vamos a enfrentar. Si es un paciente que por primera vez está recibiendo esta noticia, va a reaccionar muy diferente a alguien que recurrentemente ha estado expuesto a tratamientos médicos hospitalarios, ¿verdad? Los factores circunstanciales tienen mucho que ver con las circunstancias que está viviendo el paciente y la familia en ese momento.
es decir, su nivel sociocultural y económico, si está en un hospital público o privado, porque hay una gran diferencia en la hospitalización de uno y otro, qué tanto la enfermedad les está moviendo sus actividades cotidianas tanto al enfermo como a la familia, etc. ¿Sí? Y sus factores de personalidad, como vemos en los perfiles, bueno, el enfermo tiene su propia personalidad, la familia cada miembro de la familia tiene su propia personalidad y el equipo de salud, pero en este caso el enfermo, bueno, cuál es su personalidad, cuál es su temperamento, si es una persona afable, si es una persona difícil, etc. ¿Sí? Redes de apoyo, ¿sí? También ver si tiene redes de apoyo, si la familia está lista para acompañarlo. Hay veces que la familia está muy dispuesta, pero a veces no. Si contamos con redes de apoyo externas, que las proporciona el mismo hospital, etcétera, ¿verdad? Estas tres preguntas también vienen en una cápsula, ¿sí? Sería bueno, si no las recuerdas, escuchar esta cápsula, porque este punto 8 es básico para el trabajo tanatológico. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué o a quién perdió, qué significaba aquello que perdió y qué escenarios vislumbra en el futuro. Esta cápsula es importantísima que la tengan para poder entender por qué necesitamos esto que es la parte de la significación, resignificarla, ¿sí? El 9 también es una parte esencial que hemos estado viendo durante el diplomado. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de necesidades a las que nos vamos a encontrar con el enfermo. Una es su necesidad inmediata. Tengo frío, tengo dolor, estoy muy preocupado porque no he visto a mis hijos, ¿sí? Necesidades básicas, o sea, para tú poder entrar empáticamente con un paciente es importante que le preguntes, ¿necesita usted algo en este momento? ¿Sí? Va a haber una necesidad inmediata, pero va a tener también una necesidad que va a tener que ver con su enfermedad, con lo que le significa a la persona qué está pasando con ella. Aquí, en esta parte de la necesidad, es importante repasar la cápsula que habla precisamente sobre la ruta evolutiva de las pérdidas, ¿sí? Y donde explicamos perfectamente bien cuál es la necesidad o la pérdida o carencia primaria. Después es importante detectar en qué fase o en qué emoción del duelo anticipatorio se encuentra el paciente, que es la cápsula de las 5 etapas, que ya también hablamos sobre el duelo anticipatorio, y hacer una intervención en crisis, ¿verdad? Aquí vamos a elaborar una pequeña cápsula para hacer una intervención en crisis tanatológica, es decir, cómo ante lo que está pasando el enfermo, porque ya hablamos en la charla de expertos con Estela y Ale, hablamos precisamente de que la enfermedad y salud es una crisis para el enfermo, entonces también hay que saberla abordar. Entonces vamos a meter hay una cápsula que dice intervención en crisis tanatológica. Bien, después vamos a hacer una resignificación del sentido de la enfermedad. Tenemos por un lado que enseñar al paciente sobre su enfermedad. Tenemos que enseñar a convivir al paciente con su enfermedad, pero también necesitamos que le den un sentido a su enfermedad para que a través de ella pueda tener una resignificación su pérdida, ¿sí?
Y entonces vamos a hacer ciertas hipótesis. Las hipótesis tienen que ver con que, bueno, de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo a las circunstancias que estoy encontrando en esto que voy a estudiar del paciente, bueno, yo, y estando en esta fase del duelo, bueno, yo considero que se podía trabajar de tal o cual manera, ¿sí? Para hacer la intervención terapéutica, que también es otra clase que podrías checar para integrarla a tu esquema general. Ahora vamos a ver el esquema de la familia. Ya vimos en la cápsula del perfil psicológico de la familia, tenemos que detectar qué tipo de familia es, ¿verdad? El número de miembros de la familia, ¿sí? ¿Qué roles tiene la familia? Eso es quién es el papá, quién juega el papel de hijo mayor, etcétera, ¿verdad? Si hay redes de apoyo, nuevamente aquí como con el enfermo, las redes de apoyo tienen que ver precisamente que en la actualidad ya todo lo que se trabaja sobre los enfermos desahuciados o terminales cuentan con equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Entonces es muy hermoso, por ejemplo, el día sábado que estuve en un hospital de salud, fue muy hermoso poder ver a las mamás de los neonatos que están hospitalizados en la UCIN y que ellas están sacándose su lechita materna para los bebés. Y entonces ahí pues es un apoyo tan bonito para ellas, el poder haber ido a acompañarlas, platicar con ellas, oír de sus emociones, ¿verdad? Entonces pues eso es contar con que ellas cuentan con una red de apoyo que las está conteniendo, que las está checando, que les dan sus alimentos para que ellas puedan producir una buena lechita para sus bebés. Entonces todo eso es muy, muy importante detectarlo, ¿verdad? Las 3 preguntas a la familia. Sí, aquí está otra vez, ¿qué fue lo que perdieron? ¿Qué significa o qué se está significando para ellos la pérdida de su familiar y cómo lo ven a futuro? En las 3 preguntas a la familia tiene que ver con la cápsula también que pueden repasar sobre las 3 preguntas. ¿Qué fue lo que está perdiendo qué es lo que está perdiendo la familia? ¿Qué significaba para la familia la salud de su enfermito? ¿Y qué escenarios vislumbran a futuro? ¿Sí? Para que podamos ubicar también cuál es la necesidad de la familia, qué necesita la familia, ¿sí? Y en qué fase del duelo anticipatorio se encuentra también la familia, ¿verdad? Una pequeña intervención en crisis. Es necesario saber cómo poder acompañar a los familiares cuando o les acaban de dar la noticia o ya el familiar les acaba de decir el médico que ya no hay nada que hacer. Esta parte de contenerlos, de acompañarlos, de poder realmente saber escuchar a la familia para que haga esa catarsis necesaria y podamos decir las palabras adecuadas en el momento adecuado, ¿verdad? Después pues vamos a tener en esta resignificación encontrar aquí la significación, vemos en el paciente su sentido de enfermedad y muerte. Aquí es más bien la resignación y que le den un sentido a la muerte de su familiar, porque también la muerte es sanadora. Y hacemos también nuestra hipótesis, ¿sí? Y nuestra intervención terapéutica, que también está en la cápsula que vimos aquí ya desde el enfermo, ¿sí? Bien, ahora vamos con el cuidador. En el cuidador tenemos que determinar si es un cuidador primario o secundario. El cuidador primario es aquel que lleva la mayor parte del tiempo
en un vínculo con el paciente. ¿Quién le da sus medicamentos? ¿Quién le da sus alimentos? A veces quien lo cambia, quien lo voltea, quien duerme, quien lo acompaña a dormir, etc. Y el secundario es aquel cuidador que a lo mejor se está turnando para que descanse el cuidador primario, ¿verdad? Es muy importante aquí detectar si el cuidador tiene el síndrome del cuidador. Ahí les vamos a enviar también, deben de tener en la plataforma precisamente un test que pudieran también aplicarle al cuidador para ver si no tiene este síndrome, si no está muy desgastado emocionalmente. Eso es una herramienta que les puede ayudar muchísimo para poder determinar qué tipo de emociones está viviendo y qué tan desgastado puede estar el cuidador primario o el secundario también, ¿verdad? Luego, pues, nos volvemos con las 3 preguntas. Nuevamente, la cápsula de las 3 preguntas. ¿Y qué necesita el cuidador? ¿Cuál es la necesidad del cuidador? Ya estoy harto, ya me cansé, mis hermanos me cargan mucho la mano, de verdad yo ya me siento enfermo, o no, voy muy bien, estoy muy contento, muy agradecido por esta oportunidad que tengo de cuidar a mi mamá, que a lo mejor yo nunca tuve esa oportunidad de estar con mi mamá y ahora lo estoy disfrutando, ¿verdad? ¿En qué fase del duelo anticipatorio se encuentra también el cuidador, ¿no? Puede estar en una negación total de la enfermedad, en una aceptación que, bueno, esta enfermedad va progresando hasta llevarlo a la muerte a quien cuida, ¿verdad? Luego, bueno, nuevamente la intervención de crisis, por si tuviéramos que hacer con el paciente un tipo de intervención, porque pues puede en ese momento colapsar con nosotros y tener que hacer una intervención de contención y de acompañamiento, ¿verdad? La resignificación es muy importante para hacerla para el cuidador, porque el cuidador tiene que tener muy claro que esa labor, ese sacrificio, pero no como un sacrificio masoquista, sino como esa contención que está haciendo con el paciente, debe tener un significado que le haga crecer como persona y donde se sienta totalmente satisfecho. Esta es la resignificación, es decir, ¿para qué tuve el privilegio de cuidar a mi esposo, de cuidar a mi hijito, ¿no? Que todas esas horas que me pasaba al lado de su cama, ¿no? Como estuve con un paciente apenas, que su papá pues ya estaba en una fase casi terminal y el hijo estaba sentado junto a él, pero no hablaba ni decía nada. Y yo me acerqué a él y le dije: ¿has hablado con tu papá? ¿Has aprovechado este tiempo que te está tocando cuidar a tu papá para compartir con él todo lo que tú quisieras decirle? A lo mejor pedirle perdón de algo, perdonarlo por algo. Dice: es que nosotros no tenemos la costumbre de hablarle a mi papá de tú, le hablamos de usted y nunca lo besamos ni lo tocamos, ¿no? Y el papá dice: sí, es que así estamos acostumbrados, ¿sí? Y le dije a su hijo: ¿y a ti no te gustaría abrazar y darle un beso a tu papá? Y le dije a su papá: don Cipriano, ¿a usted no le gustaría que su hijo le diera un abrazo y un beso? No necesariamente porque se vaya usted a morir, pero eso lo alimenta a usted también emocionalmente. Y dijo: pues no lo acostumbramos, pero pues claro que me gustaría. Entonces fue un encuentro tan hermoso entre el hijo de don Cipriano y su papá, que de verdad era conmovedor ver las lágrimas de niño que desbordaba este hijo de casi 50 años hablando con su papá. Fue una escena muy hermosa. Entonces, por eso es muy importante que el cuidador resignifique lo que está haciendo. Si estoy cuidando, pero aprovechar ese tiempo, porque es como cuando tú tienes un huésped en tu casa y bueno,
bueno, ya no sabes ni qué hacer para que se sienta cómodo, para que cuando se vaya, ¿sí?, pues se lleve un muy bonito recuerdo de ti y tú de él, ¿verdad? Y bueno, las hipótesis nuevamente y la intervención terapéutica, que también están las cápsulas. Aquí es importante identificar al servidor de salud involucrado para poder trabajar al equipo de salud. Como les decía en otras cápsulas, bueno, el equipo de salud puede ser la enfermera, puede ser el trabajador social, puede ser el médico, en fin, nosotros tenemos que observar quién de ellos se siente más afectado por el proceso. A veces están muy desgastados porque ni siquiera el mismo médico sabe cómo poder ayudar al paciente, ¿sí? Checar si tiene el síndrome del burnout, que también nos sirve este mismo test que usamos para el síndrome del cuidador. Las 3 preguntas, ¿y cuál es la necesidad del equipo de salud? Es decir, ¿qué es lo que necesita en ese momento? Ya lo habíamos hablado en el perfil, pero aquí, bueno, quizás te digan, no, es que también mi madre está muy grave y estoy viviendo la enfermedad y muerte de doña Juanita y mi mamá también está en ese proceso, me siento devastada, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos tiene que llevar? Fíjense, si nosotros podemos llevar esto a que se trabaje lo mejor posible, vamos a poder lograr captar y resolver la necesidad del enfermo, también la necesidad de la familia, también la necesidad del cuidador, ¿sí? Cuando nosotros encontramos la parte más importante de este modelo, que es la necesidad de cada uno, tanto la necesidad inmediata o simple, como lo que tiene que ver con la resignificación de la pérdida que están teniendo, entonces, ¿qué vamos a lograr? Se hace como un embudo hermoso de todo esto, en donde el resultado es que el que se vaya tranquilo, con todas sus necesidades resueltas, que la familia se quede con todas sus necesidades cubiertas, de tal manera que tenga un duelo lo más sano posible cuando parta el enfermo, y que el cuidador, al no tener a quien cuidar, y al quedar sin actividad, no le venga después un trastorno o síntomas de ansiedad, porque ahora ya no sabe qué hacer con su vida. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros realmente hacemos una labor tanatológica completa, pues vamos entonces a tener resultados muy, muy, muy eficaces.